Nacional siglo XX, extensión Colquiri, Dr. Juan Carlos Cuenca, materia constitucional, tema 39, órgano legislativo. 1. Antecedentes, importancia. La doctrina de la separación de poderes, que otros llaman división, distinción y distribución de poderes, cuya fundamentación vimos en la primera parte de este texto 2, es tan antigua que algunos creen encontrarla en los escritos de Aristóteles. El Instrument of Government de Godwin, como ya lo sabemos, se propuso crear un gobierno independiente frente al Parlamento, y Locke pensaba que no es bueno que los mismos hombres que hacen las leyes las apliquen en el autor efectivo de la doctrina teórico constitucional del equilibrio de poderes. Es Bolingbroke, dice Smith 3, en quien se inspiró Montesquieu para desarrollar su famosa obra de espíritu de las leyes, que no traza en cuadro ideal de la Constitución inglesa. Para que no se abuse del poder, es preciso que, gracias a la disposición de las cosas y poder frente al poder del poder, es preciso que, gracias a la disposición de las cosas, el poder frente al poder de todos estarían perdidos si el mismo hombre o el mismo cuerpo de principal o de doble o del pueblo ejerciese estos tres poderes: el de hacer las leyes, el ejecutar las resoluciones públicas y el juzgar los crímenes o las diferencias de los particulares. Estas excepciones filosóficas jurídicas de los tres poderes, dicen Duverger, que estaría por naturaleza y por esencia separados e indiscutibles. En realidad, estas teorías abstractas constituyen una justificación ideológica para un objetivo muy concreto: debilitar a los gobernantes en su conjunto, haciendo que se limiten recíprocamente. Bajo esta perspectiva, las separaciones de poderes llevan consigo dos aspectos muy distintos que se sitúan en planos muy diferentes. Uno, la separación del Parlamento frente al gobierno, que afecta a los gobernantes en el sentido amplio del término. 2, la separación de la jurisdicción con relación a estos gobernantes, que permiten su control por jueces independientes. 5, de los tres órganos que constituyen el gobierno, llamado comúnmente poderes, el legislativo es aquel donde el pueblo está más directamente representando y ejercer su soberanía. La libertad del Parlamento frente al gobierno se logró a través de varios siglos, en el que la evolución del derecho constitucional marcó progreso capitales. El sistema político dominante durante siglos hace notar Lowenstein luchando fuertemente su monopolio del poder político. Por esta razón, el mismo autor agrega que el objetivo de la primera época del constitucionalismo fue liberar al Parlamento de la influencia gubernamental en cuanto a su composición y funcionamiento. La proposición Duber observa que se pretendía hacer del Parlamento el poder principal, y que el gobierno se limitara a aplicar las leyes votadas por
los parlamentos. Por eso el gobierno es calificado del ejecutivo, pero este término es impropio. El gobierno es siempre mucho más que ejecutor de las decisiones parlamentarias. La terminología liberal era un arma de combate contra los gobiernos monárquicos que querían debilitar el beneficio de los parlamentos elegidos. 6. La independencia de la legislativa se alcanzó desde el momento en que sus miembros son elegidos directamente por el pueblo, elección que por otra parte les rodea de prestigio y los coloca más cerca de las fuentes de poder que los ministros del Estado. Por ejemplo, más adelante veremos sobre qué prerrogativas y atributos se asista esta independencia, que sirve de freno y contrapeso a los desbordes del Ejecutivo. La función de legislar es mucho más antigua que la existencia del legislativo como un órgano específico e independiente. En Grecia, los hombres libres se reunían en el agora para aprobar leyes y deliberar sobre asuntos de intereses públicos. En Roma hubo varias clases de asambleas: el Senado, las comitia curiata, centuriata y tributa, el concilium plebis. En la monarquía absoluta, el monarca detentaba todos los poderes y era legibus solutus. Solo él podía dictar leyes, imponerlas, abrogarlas, etc. En los regímenes autocráticos de todos los tiempos, esta función correspondía a un pequeño grupo de privilegiados. La primera constitución en consagrar la separación de poderes y el poder legislativo como un órgano independiente fue la de 1787 en Estados Unidos. La segunda fue la francesa de 1791. Tradicionalmente se ha considerado que el Parlamento es el auténtico delegatorio de la soberanía popular y por esto figura el primer lugar en la mayoría de las constituciones en todas las de América, recluidas de Estados Unidos, en la de Alemania, España, etc. Francia, Portugal y Chile colocan adelante por el poder ejecutivo. Esta preeminencia ha sido mellada, sin embargo, por las razones que mencionamos abajo en el punto 6 de este capítulo. Hoy ya no se puede, dice Vidart Campos, a la altura del siglo en que vimos afirmar ni doctrinamente ni tácticamente que la función legislativa sea funcional principal ni más importante del poder político. La realidad actual disminuye que existe un solo estado en el mundo donde haya predominado necesario del órgano legislativo, ni siquiera en los estados con forma del gobierno parlamentario. 7.2. Orígenes. La Edad Media, un parlamento o parlamentum era en Inglaterra generalmente una reunión del rey en consejo a la que eran llamados los jueces para considerar ruegos y peticiones elevados al rey. Es una sesión de la curia regis. Las peticiones eran resueltas mediante decisiones judiciales u órdenes del sheriff. Con la palabra parlamentum se designaban un colloquium, que era una reunión de clérigos de los lores
o de los representantes de condados y villas o de comerciantes o de todos ellos, no es posible decir con exactitud cuándo nació el Parlamento, aunque algunos dan el año 1265, como se ha dicho al comienzo. Era la curia regis de los reyes normandos y el primer uso que no conozca de la palabra parlamento, referida al consejo, data de las postrimerias del reinado de Enrique II. Sin embargo, el parlamento equivalía en esos tiempos a una discusión sostenida por varias personas en una reunión y se emplean todavía para designar las reuniones de algunos tribunales. La palabra se usó oficialmente en el Estatuto de Westminster de 1275. En los tiempos modernos, las monarquías absolutas de los siglos opusieron barreras formidables al desarrollo del Parlamento, órgano separado e independiente de la Revolución Francesa. Como es sabido, destruyó el viejo orden que encarnaban esas monarquías, y aunque algunos de estas subsistieron hasta el gobierno representativo, recibió su primer impulso con dicha revolución y con las guerras napoleónicas que le siguieron. La soberanía nacional primero y popular después fue proclamado en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 y en la Constitucional Francesa de 1791. Desde 1815, cuando cayó Napoleón y se erigió a la Santa Alianza, hasta 1914, cuando comenzó la Guerra Mundial, se extendió en Europa la instrucción parlamentaria. 3. Denominaciones. Según los países, varias las denominaciones que se da al órgano legislativo. Congreso en los Estados Unidos de América, Argentina y otros países. Parlamentos en Inglaterra, Francia, Italia e Irlanda. Cortes Generales en España. Asamblea Federal en Suiza. Soviet Suprema en URSS. Dieta en Japón. Asamblea Legislativa Plurinacional en Bolivia. 4. Sistema unicameral y bicameral. La evolución del Parlamento en Inglaterra y su formación como un poder separado compuesto de dos cámaras se explica por qué en Cámara de los Lores encontró representación la aristocracia, que tanto la había contribuido en su lucha con la corona a financiar la independencia del Parlamento. Ocurrió las revoluciones norteamericanas y francesas. La mayor parte de los parlamentos se organiza siguiendo el modelo inglés, que se adapta a las ideas liberales de la época para proteger el poder social de ciertos estamentos y clases contra una democracia radical. De esta manera, Benjamin Constant concebía la Cámara de Diputados elegidos por sufragios popular como representante de la tomadiza opinión pública, mientras la Cámara Alta, basada en la herencia, era representada de la duración y continuidad. Según González Casanova, la primera constitucional liberal expresa el compromiso entre la monarquía aliada en la nobleza y el clero y la burguesía progresista. 9. Los justificativos que tradicionalmente se han dado al sistema bicameral, aparte de la explicación histórica que acabamos de ver, puede resumirse diciendo que se requiere una instancia de equilibrio, de reflexión para
morigerar los impulsos no siempre bien encaminados de la Cámara Jóvenes, donde a veces se imponen la pasión y apresuramiento. La Cámara Alta o de senadores o de los lores, como quienes que se llame, actúa freno o contrapeso dentro del mismo órgano control intraórgano en la expresión de la de Lowenstein para equilibrar la función legislativa del Senado. Es el plato donde se enfría el café de la taza de los representantes, dijeron Washington y Jefferson en los albores de la Unión Norteamérica. Los partidarios del unicameralismo aducen que la voluntad democrática unitaria del pueblo debe expresarse en una sola cámara para evitar contradicciones dentro del mismo poder, demoras en el proceso legislativo y antagonismo entre ambas cámaras. El debate entre los partidos de los dos sistemas que participadamente encendido a comienzos del siglo XX y todavía sigue interesando a algunos, pero se nota que el bicameralismo va perdiendo terreno, pues hay una tendencia a suprimir la segunda cámara, excepto en los estados federales, donde cada estado se encuentran representaciones en el Senado. 10. Según nuestra Constitución, en el artículo 145, la Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Recordemos que la Constitución boliviana estableció tres cámaras de tribunos, senadores y senadores. La de 1831 la redujo a dos, en 1861 y 1871 se redujeron a una, pero la Constitución del 1978 repuso en definitiva las dos cámaras. 5. Cámara Corporativa y Económica. En la ola individualista e igualitaria de la Revolución Francesa, dice Lowenstein, se hundieron todos los pilares hasta entonces existen de la estructura orgánica de la sociedad. La ideología democrática salió vencedora con una concepción médica de sufragio universal, un hombre o un voto sin consideración de una cualidad intelectual y de una condición económica. El excesivo juez político a que este sistema dio lugar produjo a fines del siglo XIX y al comienzo del siglo XX un cierto cansancio en cuanto a los partidos y al mecanismo parlamentario. Se trató entonces de dar a las cámaras o a una de estas un carácter corporativo, gremial y profesional, buscando la representación de los grupos socialmente productivos. No dejaron de influir en este movimiento las encíclicas Resum Novarum 1891 y cuadragésimo año 1931 de los papas León del siglo VIII y IX, que pusieron de relieve la función de los derechos de los trabajadores
ya que países católicos como Italia, España, Portugal, Brasil ensayaron experimentos de ese tipo. El sistema que se desarrolló en los regímenes fascistas y comunistas en los primeros para sustituir la representación política en una representación profesional mediante una sola cámara económica que suplantaba y parlamentos políticos en los segundos mediante una cámara económica paralela a la política. La Constitución de la Yugoslavia de 1974 disponía que la Asamblea órgano supremo del poder en el cuadro de los derechos y deberes de la comunidad sociopolítica, estaba formada por 3 consejos y el Consejo del Trabajo asociado con delegados de los trabajadores y el Consejo de la Comunidad de locales o de municipios y de Consejo sociopolítico en Alemania Federal, Baviera, el único land que tiene una segunda cámara llamada Senado y cuya mitad de sus miembros, 30 representantes a los empresarios y profesionales liberales, 11 a los sindicatos, 10 a las organizaciones religiosas y de caridad, 3 a los centros superiores de enseñanza y 6 a los municipios. Algunas democracias occidentales han instituido consejos económicos que no son cámaras legislativas sino asambleas constitutivas y constitucional. De Weimar 1919 estableció el Consejo Económico de Reich y en 1924 Francia instaló el Consejo Nacional Económico, que fue activado en 1936 por el Frente Popular e incluido en las constituciones de 1946 y 1958. La ordenanza del 29 de diciembre de 1958 reglamenta en Constitución el funcionamiento de este Consejo. Consta de miembros permanentes y excepciones, llamados estos últimos por el gobierno en razón de su competencia para integrar el Consejo. Durante 5 años hay 200 miembros permanentes, 45 representantes de los asalariados, 41 de las empresas industriales, comerciales y artesanales, 40 de la agricultura, 15 de las actividades sociales, 15 de los campos económicos, sociales, científicos y culturales, 7 de actividades diversas, turismo, etcétera, 2 de las clases medias y 35 representantes de los territorios de ultramar. El Consejo Económico y Social, que así se llamaba ahora en Francia, puede por propia iniciativa aconsejar al gobierno en materias de su competencia, proponerse reformas y llamar la atención sobre ejecución de planes, programas. Puede ser consultados por el gobierno sobre proyectos de decretos y de leyes sobre problemas económicos y sociales que afectan a la República. Obligatoriamente se debe recabar su informe respecto a leyes programativas y planes económicos y sociales. En Italia, el Consejo Nacional de la Economía y del Trabajo, artículo 99 de la Constitución de 1947, es consultado por el gobierno y por el Parlamento de la redacción de leyes y tiene derecho e iniciativa legislativa. En España, el Consejo Económico, previsto en el artículo 131.2 de la Constitución, asesora del gobierno en la elaboración de planes y proyectos, en la participación de las comunidades
autónomas, de los sindicatos y organizaciones profesionales, empresarios, económicas y argentinas. Existe el Consejo Consultivo Económico, que tiene funciones similares a las mencionadas en el caso de Francia. 6. Críticas al parlamentarismo. El abandono del sistema socialista de la mayoría de los países de Europa Oriental, de la desaparición de las dictaduras militares en América Latina y el auge del neoliberalismo en el mundo ha puesto de moda otra vez en el curso de los años 80 las instituciones de la democracia liberal con el parlamentario en primer lugar. Sin embargo, desde hace mucho tiempo y particularmente desde la guerra, después de la guerra mundial, el Parlamento ha sido criticado tanto por sus defectos institucionales como por la incompetencia, irresponsabilidad y corrupción de muchos de los parlamentarios aquí y en todas partes. Carlos Schmitt afirma, por ejemplo, que los parlamentos actuales han perdido 3 de sus atributos cardinales. Ha desaparecido en ellos la discusión de la publicidad y la representación. En la mayor parte de los estados, el parlamento ya no es, según Schmitt, es un lugar de controversia racional, donde una parte de los diputados conversan a la otra y se llega a un acuerdo público como resultado del debate de las opciones del diputado. Se encuentra fijada por el partido. La coacción del grupo es una práctica del Parlamento actual. Por otra parte, sostiene que ya no hay libre ni pública discusión de la Asamblea, porque todo se decide previamente en deliberaciones secretas y cabildeos anunciados de resultado en forma de votación. A la votación precede, según una práctica que procede de otras épocas, discursos de los distintos partidos. Por tanto, concluye Schmitt, del Parlamento ha perdido su calidad representativa porque las decisiones fundamentales se adaptan fuera de él. No es más que un eslabón en aparato de la autoridad de Estados. Se dice también que los parlamentos piden mucho tiempo y discusiones estériles que nada o poco atribuyen a resolver problemas nacionales. Es casi un lugar común, dice Vidart, campos señalados por defectos del Parlamento y propugnar su obligación o cambio de estructura de la realidad. Marca un contraste sombrío con el énfasis que el constitucionalismo moderno puso en esta institución. De este contraste nace una gran desilusión, agrega observar cómo lo hace Schmitt y muchos otros, que los parlamentos son instrumentos de los partidos políticos y no de la voluntad popular. Seguidamente consignamos un breve registro de críticas hechas por dirigentes públicos, instituciones y periodistas de varios países de parlamentos y a los parlamentarios. Bolivia. 1. Patio trasero del Ejecutivo. En 1986, DMBL, Movimiento Boliviano Libre, denunció que de la bipartidaria conformada por MNR, ADN en los hechos reemplazados en funciones del Parlamento Nacional, porque el Ejecutivo ha convertido en Congreso Nacional en el patio trasero. Diario Presencia La Paz, 2786. Similares críticas se hacían
al manejo de COPAC, Comité Político de Acuerdo Patriótico ADN MIR del Congreso de Beneficios de los dos partidos a la ALP actual. Dos dictados y viáticos exorbitantes. Desde 1982 se ha criticado el afán constante de los parlamentos de incrementar sus dietas, de efectuar cuantiosos gastos en viáticos, pasajes. Un diputado, Edwin Aguirre del MIR, llamó la atención sobre la anguiria e irresponsabilidad de senadores y diputados al haberse fijado dietas excesivas y pagarse un aguinaldo que no corresponde y que es atentatorio contra las leyes, las buenas costumbres de las arcas fiscales y el respeto que se debe al país y a su pueblo. Diario Presencia 5189. Muchos otros comentarios periodísticos y pronunciamientos han censurado estos hechos con indicaciones de nombres y montos cobrados. 3. Asistencia irregular. Solo el 50% de los diputados elegidos de 1985 asistieron permanentemente a las sesiones camarales durante 1987, según un sondeo que realizó en el Diario Presencial. De los 130 diputados, 66 que tienen asistencias permanentes a las reuniones, 43 irregulares y 13 jamás asistieron presenciales, 14 388. Estos coinciden con el declaraciones hechas por el diputado Alfonso Ferrufino del MBL en un programa conducido en Canal 13 del Copacabana por la periodista de Mariconvic el 22 de febrero de 1989 sobre que de 130 diputados concurren regularmente a las sesiones de la Cámara, unos 60 de estos participan regularmente en las discusiones, 5 o 10. 4. Nepotismos y burocracia. Salvo error o omisión, hay en la Cámara Baja 704 funcionarios sentados para 130 honorables, es decir, 5 o 4 personas para cada diputado. Entre asesores, funcionarios jerárquicos y de apoyo, 2 o más. Secretarios comparten un escritorio, no por turno, uno y en et nun. Aquí ahora un vendedor de aseguro puede asesorar en asuntos de ecología y conservación de especies silvestres, o que un licenciado en química industrial opine y siente doctrina. En materia de derecho constitucional, Presencial 9 del 88. 5. Turístico legislativo. Con una numerosa delegación, Bolivia participó en la 84 a conferencia de una unión interparlamentaria UIP realiza en Punto de Este, Uruguay, del 15 al 20 de octubre de 1990. Los 10 diputados y senadores que asistieron no pudieron coordinar su trabajo en la conferencia y como consecuencia no presentaron ningún proyecto de resolución. Tampoco fueron invitados a conformar parte de los comités de recaudación de resoluciones, según informó desde Punta de Este Luis Bredog. Presencia 30-10-90. 6.
legisladores que no legislan desde 1982, el Congreso no ha revisado ni actualizado los códigos y leyes de facto aprobados entre 1971 y 1972, labor que solo se ha hecho en pequeñas partes. No se ha aprobado leyes fundamentales como de los partidos políticos, de aguas, códigos electorales, reforma administrativa, etc. Se ha vuelto a incurrir en la actitud tremendamente discursiva que no conduce con la responsabilidad política de quienes constituimos el Parlamento. Declaraciones del diputado Guillermo Richer a diario Presencia de la Paz, 14-12-89, Estados Unidos de América. 1. Corrupción, vicio y soborno. En los últimos 9 meses, un congresista norteamericano ha sido invadido a la cárcel, otro expulsado del Capitolio por aceptar soborno. Varios más están pendientes de sentencias por el mismo delito. Mediante docena ha confesado ser alcohólicos y uno ha cometido delitos sexuales. En virtud de todo ellos, la moralidad del Capitolio se encuentra en tela de juicio. Noticias de F en el diario Las Américas de Miami, 8-10-90. Cada día los senadores siguen aceptando la forma de soborno a los que dan el perfumado nombre del honorario por conferencia, comentarios editorial. En The Network Times, 27-7-90, traducción del autor. Mientras los demócratas se preparan para la batalla por la sucesión de 2 o sus líderes del Congreso involucrados en presuntas violaciones de las normas éticas de la Cámara, afloran los rumores sobre actividades homosexuales con menores por parte de algunos legisladores. Noticias de F desde Washington, USA, diario Presencia, 35-9. 2. Beneficios, privilegios de los congresos. Los congresales estadounidenses reciben la jubilarse prestaciones anuales promedios de sus 50,000 están cubiertos por un seguro integral médico y dental. Tienen pólizas de seguro de vida por sus 92,000 comunicaciones telefónicas de larga distancia sin límite, las llamadas y sin pago, estacionamientos gratuitos, etc. Time Internacional, 23-19, traducción del autor. 3 jubilados han recibido más de $1 millón cada uno en pensiones desde que dejaron el Congreso. Otros se acercan rápidamente a ese nivel con pensiones que se reajustan cada año por el costo de vida. Entre los más conocidos figuran General R. Ford, que cobra su $73,596 por año. Richard M. Nixon, $34,992 como expresidentes. Ambos reciben además $99,500 por año de una cuenta separada de pensiones. The Network Times, 10-7-9, traducción del autor. Los senadores aceptaron más de 500 viajes al año pasado pagados por grupos de
industrias o comerciales. Ten Gortime 690, traducción del autor. El propósito de este último es el escrito. Arthur Miller dijo que los congresistas de Estados Unidos parecen representantes de los lobbies y de las industrias y no de los pueblos hablados. En el programa Tiempo Nuevo del periodista argentino Bernardo Nedwitan, el 3-10-91 por el canal 11 de Buenos Aires. 3. Los ciudadanos no confían en sus representantes. Los estadounidenses desconfían en su mayoría de las honestidades de sus legisladores y en general no tienen una opinión muy favorable del Congreso. 3/4 partes de los consultados creen que los congresales no tendrían inconvenientes en permitir para eludir un daño comportamiento habitual de muchos miembros del Congreso. Del Congreso, despacho de F desde Washington, político 37% creen que ese es una presencia. 2,589 nepotismo. Extraemos los siguientes datos de de despacho de AF desde Brasil, publicada en Presencia de la Paz el 23/59. La investigación realizada por María Aparecida de Oliveras para una tesis de doctora en ciencias políticas reveló que casi la mitad de sus 560 miembros del Congreso practica abiertamente el nepotismo, pues senadores y diputados emplean a esposas, hijos, hermanos y sobrinos como asesores con remuneraciones que oscilan entre $2,000 y $4,000 y diputados José Mauricio Linares Barreto del Partido Democrático Laboralismo empleó a su hijo de 14 años como asesor con un salario equivalente de $1,176 mensuales. Humberto Lucena, senador del mayoritario partido Movimiento Democrático Brasileño PMBD de centro derechos, empleó a un nuevo miembro de las familias, incluyendo 4 hijos, un hermano, yerno, una sobrina y una cuñada. Roseanne Sarney, hija del presidente José Sarney, ahora gana el equivalente de $4,000. El detalle es que Roseanne vive en Río de Janeiro, o más de 1,200. 2. Burocracia. El Senado tiene 5,800 empleados y en la Cámara 10,000 entre permanentes y temporales. Los salarios mínimos que correspondían a ordenanzas oscilan entre $1,000 y $1,500 por ley de diputados, tenientes derechos a 5 asesores y los senadores a 4. El columnista político, villas municipales de todo el país siguen el ejemplo del Congreso y están llenas de empleados fantasmas que cobran sin trabajar y cámaras. 3. Beneficios exorbitantes. Los senadores y diputados brasileños que además de recibir salarios equivalentes a $4,500 mensuales líquidos, gozaban de ventajas tales como automóviles con chofer, combustible residencial, cuestas telefónicas, pasajes aéreos a sus estados de origen, todo pago por el contribuyente. México. La congeladora y el rodillo no es nuevo. En efecto, de la práctica de Solaira y dejar pendiente en el Congreso durante
años la iniciativa de leyes presentadas por los partidos de opinión, al tiempo las derivadas del mayoritario PRT o del Poder Ejecutivo, si son aprobadas a menudo sin el tiempo suficiente para hacer análisis que fondos y con el rigor necesario, es indispensable eliminar la congeladora, una de las instituciones más vergonzosas de la Edad Maya. En el Congreso, comentarios del diario Excelsior de la Ciudad de México en su edición del 21/790. Colombia es un comentario sobre las propuestas para modificar al Congreso, a la más desprestigiada de las instituciones colombianas, revelada la descomposición que ha llegado dicho órgano. Ese país despachó de AP desde Bogotá, diario Los Tiempos del 29/11/90. Los miembros del Senado de Colombia, preocupados por su mala imagen, contrataron a expertos para que los asesoraran, y estos les recomendaron, entre otras ideas, que durante las sesiones no coman ni digan palabras vulgares, no se quiten los zapatos ni se duerman, informó el domingo la prensa local. Despacho de la agencia EFE desde Bogotá, publicado el 27/95 en el Nuevo Heraldo de Miami, Estados Unidos. Argentina. Puñetazos en la Cámara, una noticia de la AP, fechada de Buenos Aires de 19 de enero de 1999 y leídas en el diario Los Tiempos de Cochabamba del día siguiente, daba cuenta de que diputados oficialistas y opositores se tomaron a golpes hoy cuando discutían un proyecto para permitir a dos buques argentinos que están en Golf Presquito presta apoyo logístico